El fallecimiento de un miembro de la familia es un episodio bastante doloroso y difícil de superar, pero lamentablemente esto en varias ocasiones empeora e incluso en algunos casos llega a convertirse en un verdadero infierno cuando se comienzan a realizar los trámites de herencia. Según la ley vigente en nuestro país, lo primero que se debe hacer es el trámite de la posesión efectiva en el registro civil para acreditar a los herederos forzosos, o sea, los que no pueden ser privados de la herencia por ningún motivo. Estos son los hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio, y el cónyuge del fallecido. Una vez realizado esto, los bienes son distribuidos según el número de hijos, aunque siempre él o la cónyuge obtendrá al menos el 50% fijo, más otro porcentaje en caso de que hubiera testamento y el causante lo hubiera mejorado su posición. Y si esta persona no estaba casada ni tenía hijos, los bienes pasan inmediatamente a los padres. En el caso de que no haya ninguno de los parientes anteriormente nombrados ni testamento escrito, la herencia pasa a los herederos no forzosos, que son los demás parientes hasta cuarto grado. Ahora, si la persona fallecida dejó un testamento, solo puede disponer libremente hasta un 25% de sus bienes para entregarlo a una persona que no sea su heredero. El resto deberá ir a sus herederos forzosos. Hasta allí parece todo claro, pero lamentablemente en la práctica a veces no es así y se generan fuertes rencillas entre las familias, como es el caso de Mario Clavería, quien tuvo graves problemas con sus hermanos luego de que al fallecer su padre no se hayan repartido de forma equitativa los bienes que dejó. Somos 10 hermanos en total. Tuvimos una propuesta de una venta de un campo, la cual lo compramos. Hace 7 años atrás que murió mi papá. Entonces se dejaron como 50 animales igual que eran de mi mamá, de la sucesión. Entonces ellos terminaron de hacer ese negocio con don Ricardo Gilcan y a mí me dejaron a un lado y ahora ellos vendieron una parte de eso a una empresa. Sacaron 168 millones de 70 hectáreas nomás que vendieron. Y las otras tienen toda leña y todo lo demás, según eso iba a ser para todos los hermanos. Y ahora ellos nada, pues se olvidaron de todo. Entonces, prácticamente tú con otro hermano y tu papá hicieron un negocio. Hicimos un negocio y compramos todos esos terrenos que había. Y ahora, todos estos terrenos que se compraron, tu otro hermano quieren venderlo y quedarse ellos con el dinero. Claro, ya vendieron una parte ya. Sacaron 168 millones. ¿Y tú recibiste algo de ese dinero? Nada. Hermanos que no llegan a acuerdo, personas que pelean herencia de sus exparejas de los que no alcanzaron a divorciarse, hijos que aparecen de repente y que nadie sabía que existían. Son solo algunos de los eventos que se suscitan, al igual que cuando estos se realizan en el extranjero. Mi abuela era chilena inglesa y por allá por los años 60 y algo, que en Chile igual todavía estábamos al sur y en el último lugar del mundo, literalmente no había una comunicación fluida con Inglaterra y ella realmente necesitaba todo el valor de la herencia que le dejó su tía en Inglaterra, que le dejaba las joyas y las pieles de su tía. Y hasta el día de hoy nunca supimos qué pasó con aquello. En algún minuto me dirijo, ya yo grande y entendiendo esta historia y empatizando como mujer, a la Embajada de Inglaterra acá en Chile, siendo la respuesta de ellos bastante fría, porque en verdad hasta el día de hoy nunca hemos tenido ninguna noticia de aquello. ¿Cómo se enteró tu abuela que ella había recibido esta herencia? Sí, por una carta de correos certificados, que en aquella época Correos de Chile, todo funcionaba a través de Correos de Chile. Le llegó una carta avisándole a ella y a sus 2 hermanos que ellos eran herederos. Así suman y siguen los problemas de herencia, todos distintos y complejos. Es por eso que en Mujeres Primero invitamos a un especialista para que puedas contarnos tu caso y ayudarte a resolverlo. Y justamente aquí está nuestro querido abogado de cabecera, el señor Claudio Valdivia, para hablar de este tema, un tema importante, un tema muchas veces muy enredado, que nos confunde, y es por eso que hacemos la invitación, querido colega. Buenos días, buenas tardes, MP con Power a la gente para que nos haga sus preguntas, y ya llegó la primera pregunta, fíjese. Así que oreja, pestaña y ceja, dice. Dice, con Power MP, mamá casada, sociedad conyugal, separada de hecho,
no se divorcia, hizo separación de bienes hace un año. ¿Qué pasa con sus bienes? Pregunta Claudia, es la primera pregunta. ¿Qué tenemos, don Claudio? Ella sigue siendo heredera para todos los efectos, no obstante haber estado separada de hecho, primer punto. Y respecto a la separación de bienes que hizo hace un año, habría que ver si tiene, qué bienes tiene y si hay gananciales para efectos si ella tiene que renunciar a esos gananciales o no para poder acceder a algunos bienes de esa herencia. Así de simple. ¿Y de qué dependería? ¿De que acceda o no acceda? ¿De que tenga o no esos bienes diferenciados? Respecto a los bienes, es más o menos complejo, pero respecto a los bienes que adquirió o no en la sociedad conyugal, porque... Departamentos, autos. Bien, patrimonio. Estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de autos, estamos hablando de fondos en el mercado financiero. ¿De deudas? Acciones en empresas. ¿Las deudas se heredan también? Muy buena pregunta. La pensé toda la noche. No, pero es que qué injusto también. ¿Pero se heredan? Se heredan. Salvo que yo acepte una herencia con beneficio de inventario. Eso es muy... ¿Cómo es eso? En español significa que cuando yo acepto una herencia, cuando yo hago una posesión efectiva, yo tengo que aceptarla con beneficio de inventario. Si se hace ante el registro civil, en el formulario hay un cuadradito muy pequeño, que nadie lo ve. La letra chica. Que dice... acepta con o sin beneficio de inventario. Yo siempre tengo que aceptar una herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa? Que solamente voy a responder de la herencia cuando... me convenga. No. Solamente voy a responder hasta el monto de la deuda. Si es que yo acepto bienes que no alcanzan a cubrir el monto de la deuda, el resto no se cubre. Bueno, en el fondo. Yo no respondo por esa deuda. Perfecto. Oiga, yo solamente voy a responder por los bienes que recibí. Técnicamente, la herencia es la cantidad de dinero que tiene una persona que va a dársela luego de su muerte. ¿La posesión efectiva qué es en concreto? La posesión efectiva es el trámite que los herederos deben hacer para poder disponer del patrimonio de este causante, de esta persona que falleció. Esa es la posesión efectiva. Y hay que distinguir si hay un testamento o no hay un testamento. Oye, sí. Si hay testamento, se debe realizar ante un juez civil con el patrocinio de un abogado. Si no hay testamento... Si la persona muere y no deja nada escrito... Se debe realizar la posesión efectiva ante el registro civil, no es necesario la presencia de un abogado y el formulario está disponible en la página web del registro civil. Pero que es más enredoso y más engorroso, muy complejo hacer y llenar ese formulario. Cuando no hay testamento. Y ojo, aquí la posesión efectiva se debe pedir para todos los herederos. A veces uno dice, no, es que hace tiempo que no veo un hermano y voy a hacer la posesión efectiva para los que estamos. Somos los que somos. No lo haga, porque igual en el registro civil van a salir todos los hijos. Tenemos un tuit, Janine. Lisbeth dice, mi suegra quiere vender su casa en 20 millones. Son 3 hermanos. ¿Cómo se divide la plata que se obtenga? En partes iguales. Salvo que haya 4. Así sean menores o mayores de edad. Los hermanos son iguales para todos los efectos, salvo que haya habido testamento. Y en el testamento uno puede mejorar la posición de alguno de los herederos. ¿Qué pesa más en ese caso? Porque, a ver, por ejemplo, si yo me muero y estoy casado y tengo hijos, ¿cierto? Sí. Le corresponde parte de mi herencia a mi señora y a mis hijos. Sí. Pero si yo en el papel escribo que quiero que toda mi herencia vaya para tu amante, mi hermano chico o para mi amante, ¿qué pesa más? No se puede. ¿El papel? No se puede. A ver, buena pregunta. Nuestra legislación establece que existen ciertos herederos forzosos. Ya. Que es Llueva, trueno, relampaguee. la cónyuge conviviente civil que veíamos la semana pasada, que es el acuerdo de unión civil, y los hijos. La cónyuge y los hijos van 50 y 50. ¿Sí o sí? Sí o sí. Escriba lo que escriba yo en el testamento. Perfecto. Salvo que haya habido testamento. Si yo escribo un testamento, yo puedo mejorar la posición de alguno de los cónyuges, el cónyuge y alguno de los hijos. Qué rara palabra esa cónyuge. Cónyuge. Digámosle esposo. Esposo, marido. Marido, esposo. Pero ¿puedo pasar a otra persona externa a ese círculo? El testamento, cuando yo dispongo por testamento, uno tiene que hacer el cálculo que se divide en 4 partes. Ya. 25% para el esposo o esposa. O cónyuge. 25% para los hijos. Ya. Sean cuantos sean. Sean cuantos sean. Ese 25 se reparte. Para los hijos. Si es que hago testamento. Ya. 25%, la tercera parte es
para mejorar cualquier posición, sea del esposo o esposa o de los hijos, de cualquiera de los hijos. Ya. Y un cuarto de libre disposición para dejarla a quien yo quiera. O sea, al amante no le puedo dejar más de... Igual, pero No le igual puedes es dejar más del injusto, porque 25. ponte tú que ese cónyuge que queda viudo, pésimo. tiene otra herencia, tiene plata, trabajó, no sé qué, y yo le quiero dejar lo poquito que reuní a mis papás o a un hermano menor que es, yo qué sé, discapacitado. Que necesita. Y que necesita más. Es Para complicado eso que solamente uno pueda lo puede disponer hacer con con sus el lucas. 25. Y uno puede rebatir la herencia y decir, no, a mí me prometió otra cosa. Y yo no, No, puedo. A mí me prometió otra cosa. puede. Pero, yo por lo ejemplo, cuidé hasta que paró mi la charla. cónyuge en vida, con mi cónyuge heredero. Yo no puedo hacer un acuerdo, yo que sé, ante tribunales, registro civil, de decir que esa persona va a ceder su 25% a la persona a la que yo le quiero dejar mi Muy buena herencia. pregunta también. Estamos brillando. Muy buena pregunta. Yo No, estoy al debe, ¿ah? No existe, ¿No existe esa no figura? existe la herencia en vida. Hay muchas personas que dicen, no existe la herencia en vida. Entonces, ¿para qué el testamento? Solamente la herencia existe cuando fallece una persona. Y por lo tanto, yo solamente puedo disponer de esos bienes del esposo cuando fallece, no antes. Tengo una pregunta súper buena. Esta sí que es buena. ¿Qué pasa si falsifican el testamento? Pero no me responda ahora, porque hay un tuit. Vamos con esa pregunta y vamos con el tweet también porque nos están escribiendo. Mira, la Josefina Claudito dice, con Power MP, por supuesto, ¿cuántos años hay de plazo para realizar la posesión efectiva? Bueno, también es Claudio Valdivia, quedó planteada una pregunta en Twitter. Y como decía, ¿Cuánto tiempo hay de plazo? ¿cuánto tiempo hay de plazo? Ahí está nuestra amiga Josefina. Para realizar la posesión posesión efectiva. No existe plazo. Siempre lo puede hacer. No limit. No limits. Si la Me persona gusta. muere en el extranjero, ¿Ah? si mi cónyuge, esposo, marido o pierna muere en el extranjero. Tengo que acreditar la defunción acá en Chile y en el momento que la acredite puedo hacer la posesión efectiva. Tengo que inscribir esa defunción acá en Chile. ¿Qué pasa si mi cónyuge, marido, pierna tiene otra familia, otros hijos fuera del país? A ver, si es que tiene hijos fuera del país, tienes que estar inscritos acá en el país para que puedan hacer efectiva esa herencia. Si esos hijos no están inscritos en el país, ¿no son herederos? Es que si van a hacer la posesión efectiva sin testamento en el registro civil, para el registro civil no le van a aparecer como herederos. Claudio, y por lo tanto no van a ser herederos Claudio, para todos tú los dices efectos. que uno puede ir cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo... A mi señora le puedo dar menos del 25 para darle más a mis hijos. El ¿Se puede? 25, no, ojo, el 25 siempre. Ah, ya, es lo mínimo. Es lo mínimo. ¿Y con qué es lo que puedo jugar? Con el 25 que me queda libre. Con el 25 que te queda libre y con el 25 que puedes mejorar cualquiera de las posiciones de los hijos o de la cónyuge. Testamento en vida no existe. No. Pero existe que ella renuncie en vida a todo lo que... a todos los derechos del testamento. Cualquier pacto sobre sucesión futura es nulo para todos los efectos legales. Ya, no o sea, existe. 25, esa es la base. Esa es la base y por lo tanto la cónyuge puede mejorar su posición a través de que el testador, su marido, haya dejado la cuarta mejora en su beneficio, la cuarta libre disposición o ambas. Para el matrimonio y para el acuerdo de la unión. Así es. Y la figura del seguro de vida. También buena. Muy buena. Bueno, pero excelente, diría yo. Porque ahí sí uno pone, en el seguro de vida uno pone quién quiere que sea el cobrador, heredero, lo que sea. Y no necesariamente es la pareja. Dos cosas con los seguros de vida. Los seguros de vida nunca pueden ir en perjuicio de los bienes y patrimonios que deben ir a todo evento para el marido, esposa, etcétera, el conviviente civil y Para, de los hijos. para los herederos forzosos. No puede Ya. ir No nunca puede en ir. perjuicio. Ya, pero Primero, si yo se lo quiero dejar a mi mamá, es que mi seguro de vida. cuando muere una persona se genera un patrimonio del causante y ese patrimonio también se debiera considerar ese seguro de vida. Hay personas que dejan otras rentas vitalicias, etcétera, los fondos de fondos mutuos. pensiones. Fondos de Ahí pensiones. también existe la posibilidad de que una persona pueda ir a la AFP o a la compañía aseguradora y haga efectivo que yo al momento del fallecimiento de esa persona, yo dependía económicamente. Ajá. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Tiene que ir y tiene que acreditarlo. ¿Cómo? Informe social, por ejemplo, de una municipalidad, Ok, testigos, ok. y toda esa información se entrega a las compañías aseguradoras o al fondo de pensiones. Ok, voy primero al municipio, hago pido un Solicito. informe social, Así es. ¿cierto? Y de ahí voy a la AFP.
Para, Con testigos. Ok, con testigos. Testigos que pueden ser ¿quién? El conserje del edificio donde yo vivía. Declaraciones juradas que digan que esta persona efectivamente dependía económicamente, recibía pensión, recibía la junta de vecinos, sirve todo eso, ¿no? alguien cercano. O amigos, Ah, ya, parientes. cercano. Ah, Sí. ya. Amigos. Y entonces ahí voy a la AFP para recibir una pensión. Eso en el caso de las parejas que no estaban, por ejemplo, casadas o unidas civilmente. Así Claro, es. Ya, legal. Uno que ahí siempre el que queda, el viudo o viuda queda desprotegido. El conviviente que no El tiene acuerdo de unión conviviente. civil, claramente que ya muy desprotegido. Que hay sin herencia y sin deuda. Por lo menos. Así es. Oye, tenemos una pregunta, don Claudio, licenciado. Tenemos una pregunta a través de Twitter. Doctor, ¿sí? doctor. Esto dice así, por supuesto. Nuestra querida Valeria Ábalos, amiga entrañable del alma, que puede ser eventualmente testigo de nosotros, dice: mi mamá tiene 25 años en pareja y 3 hijos, tiene derecho a herencia, pero ella no es casada, le pregunta al señor Leguleyo. No tiene derecho. ¿No? No tiene derecho. Si no es conviviente civil, con el acuerdo de unión civil, no tiene ningún derecho. Amiga, insístale a su mamá que haga el acuerdo de unión civil. Si para eso es el matrimonio y el acuerdo de unión civil, para protegerse. Cuando fallece una persona, es posible que yo pueda ceder mi derecho a propósito de tu pregunta. Yo puedo, cuando fallece una persona, yo puedo ceder mi derecho de herencia a otra persona. Eso se puede hacer, pero antes no, nunca. O sea, ahí un hijo, por ejemplo, podría ceder sus derechos, pero él se quedaría sin esa parte de la herencia. Claro. O los hijos, los 3 hijos, que le cedan una parte cada uno de ellos a su madre. Claudio, estamos O viendo ahora un una caso- tercera persona que no la tenga. Estamos viendo este caso, ya convivió, la mamá convive hace 25 años. ¿Qué es lo que pasa si, vamos a poner un caso bien dramático? Convivieron durante 30 años y saben que el marido está muy enfermo y que puede llegar a morirse. Sí. ¿Hay un plazo mínimo que te pida la ley de estar casados antes de que uno de los dos Claro. fallezca para cobrar la herencia? No, o sea, yo me puedo haber puedes casar casado el día anterior. hoy día y mañana muere la otra persona y tengo derecho a esa herencia. Ah, ya, no es No hay como un la, plazo no es como la mínimo. ISAPRE preexistencia. No. Claro, es una porque he precisión. escuchado por ahí que existía un plazo mínimo, por eso te lo... No, respecto a ciertas asignaciones forzosas, en cuanto a que hay, por ejemplo, yo empiezo a hacer donaciones antes del fallecimiento, próximo al fallecimiento, esas donaciones podrían ser impugnadas porque afectan a la masa hereditaria. Sí. Y el matrimonio no puede ser impugnado, por ejemplo, si la persona que fallece tenía otra familia y esa otra familia dice, oye, es que ellos se casaron un mes antes solo por la herencia. Hijos, por ejemplo. Solamente podría ser impugnada en caso en que la voluntad de esa persona que contrajo matrimonio no era libre, no era voluntaria, etcétera. O sea, podría si está en la UTI inconsciente y Ana lo Nicole, pone a Pero si firmar, estaba no. bien, ni un problema. Ana Nicole eso no Smith, vale. claro. Lo que yo he visto, por ejemplo, es que personas Es un caso cercano. de repente, por ejemplo, tienen un mandato judicial, Ya. y se casan por mandato judicial para esta tercera persona. Y se empieza a impugnar el mandato para casarse que fue otorgado desde la clínica. Sospechoso. Raro. Extraño. Como Yo conocí Bofica, un diría, caso muy sospechoso. dramático en el que, a propósito del tuit de nuestra amiga, que la mamá tiene 25 años casada y no podría heredar 0, ¿cierto? Conocí un caso cercano terrible en el que las hijas heredaron todo y se pelearon con la mamá y la echaron de la casa. No te creo. Y la mamá quedó con 0 derechos, 0 La techo, mamá. 0 piso, 0 nada. Echaron a la mamá de la casa porque llega un momento en que la mezquindad humana es tan brutal Sí. que cuando hay plata de por medio, no importa consanguineidad, no importa amor, no importa cariño, yo te tuve, te parí, me costó 9 meses, nada. La echaron de la Oye, casa y pero quedó eso es- como perro. ¿Sabes De cuál es la esos forma casi de de- proteger Sí. a esa cónyuge sobreviviente, o sea, conviviente? Es que el dueño de la propiedad, en este caso, antes que fallezca, la asegure a través de un usufructo vitalicio Ya. a su pareja. Es decir, que mientras viva la pareja, no la puedan sacar de esa propiedad. Y ese usufructo vitalicio, que en el fondo la posibilidad de que esa persona que sobrevive, esa pareja que le sobrevive, pueda vivir en esa casa y los hijos no la puedan sacar. Esa es la forma de proteger a esa pareja Pero para que uno los no hijos... esperaría que tus hijos te echen de la casa. Digo, uno esperaría que la Pero cosa se eso es compartiera, pero Hay que se da. esperar siempre se da. lo peor. Tengo una Juan pregunta, Segura. ¿qué pasa con la gente, de repente, personas que son cuidadas por gente que no es familiar y se dedica, y mucha historia de personas que se dedican a cuidar en sus últimos días a abuelitos, ancianos, que luego de morir no tienen cercanos y no tienen familia cercana que los pueda cuidar? ¿Es legalmente esa herencia va directamente a sus familiares o puede o se respeta, digamos, el hecho de que, por ejemplo, Juanita me cuidó hasta mi último día, quiero que todo se vaya para ella? Depende- Como de teleserie un poco la pregunta, pero... Sí, pero se da. Se da. Hay herederos forzosos. Ya. Cónyuge sobreviviente siempre.
junto con los hijos. Si los hijos Si no estás están... casado o con unión civil. Claro, efectivamente, muy bien. Los hijos junto con los hijos. Si no están los hijos, están los padres. Si no están los padres, están los hermanos. Si no están los hermanos, están los tíos. Si no están los tíos, están los primos. Ah, llega como por Y gotera. así es. Ya. Pero se van excluyendo unos a otros. Ajá. Si no están ni papá, ni hijo, ni tíos, ni hermanos, ni sobrinos, Nada. el fisco. náufrago. El fisco. El fisco. El fisco. Todo va para las arcas. Todo va para las arcas fiscales. Y Hay en perso- ese caso, Pero si si yo en la- dejo estipulado por Exacto. testamento, igual se va al fisco. Si dejo estipulado por el testamento que quiero Juanita, dejárselo a una fundación. a la fundación Mi Casa. La Rosa. A la Rosa, Hogar de Cristo, a la fundación A la cuenta de Hidalgo, corriente Hidalgo, Yanini Valle Leal. y Cerda. O a la persona que te cuidó hasta tus últimos días. Para que O se lo quiero dejar a usted. Para eso tiene que ser testamento. Tiene que Si es ser que no sí o tiene sí ningún testamento. familiar, tiene que dejar testamento. ¿Cómo se organiza un testamento? ¿Cómo se arma un testamento? ¿Y en qué momento? Tiene ¿Cómo que- se hace un testamento? Un testamento se tiene que otorgar por escrito, siempre. Es un acto solemne. Por escrito ante notario público con la presencia de 3 testigos. Ya. En un testamento yo tengo que decir quiénes son mis hijos, quién es mi cónyuge, cuáles son mis bienes y cómo los distribuyo. Y obviamente los testigos van a decir que efectivamente es el testamento. Yo puedo hacer un testamento cerrado también, Mira. donde voy al notario público también con los 3 testigos y le digo, acá está mi testamento. Y ese testamento, sea abierto o cerrado, se inscribe en un registro nacional de testamentos que está en el registro civil.